Salud con compromiso, retos y oportunidades en la práctica médica. Es por ello que tenemos el privilegio de contar con grandes profesionistas que por su trayectoria, conocimiento y experiencia son sin duda un parteaguas de nuestra formación. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentar al doctor Raúl Velázquez Pérez, quien es doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Autónoma Nacional de México y es especialista en diagnóstico e investigación biomédica aplicada. Doctor, que nos va a compartir el tema Stop TB 2035, importancia en el diagnóstico de la tuberculosis latente. Demos un fuerte aplauso y damos la bienvenida al doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Pues muchas gracias primeramente a todos por darnos la oportunidad de poder participar en este foro. Y pues bueno, sin más preámbulo, la plática, el nombre de esta plática es Stop TB 2035, la importancia del diagnóstico de TB latente, y esto haciendo alusión a los programas a nivel mundial que se tienen para poder erradicar la tuberculosis que tiene la Organización Mundial de la Salud. Aquí solamente declaro mis conflictos de interés. Y bueno, es un poquito de la agenda que vamos a manejar en esta plática. Solamente para entrar en contexto de lo que ustedes ya saben, vamos a hablar un poquito de datos epidemiológicos, que siempre tenemos que empezar con esos datos. Hablar sobre la fisiopatología de la enfermedad, un poquito del ciclo de vida y fundamentos importantes sobre la micobacteria o este bacilo, y el diagnóstico actual que se tienen en los laboratorios de cómo se están detectando los distintos estadios por el que está pasando el paciente por la tuberculosis, y modificaciones en el diagnóstico. Estas son nuevas tecnologías para la TB latente. Entonces, hablar de tuberculosis es hablar de un problema de salud a nivel mundial. Si bien establecemos que una cuarta parte de la población mundial está pasando por tuberculosis, esto es 1.7 billones de personas que están infectadas por TB, solamente en el 2018, 10 millones de individuos se infectaron y 1.5 millones murieron por dicha causa. Aquí podemos ver en este mapa por gradiente de color la incidencia que tenemos por tuberculosis, y de los principales países que se encuentran afectados por esta enfermedad son el continente africano, específicamente África subsahariana, donde tenemos el 71% de los nuevos casos solamente en este continente y el 84% de las muertes ocurren en esta región. Entonces, si hablamos que 1.3 millones de personas mueren cada año por tuberculosis, 10.6 millones de personas caen enfermas por este bacilo, pero ¿qué es lo importante? Y es algo que ya entró en rango de visión epidemiológica por parte de la Organización Mundial de la Salud, ya tiene 2 años, que se tiene que analizar, tener una vigilancia especial en los laboratorios con la presencia de Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente, ¿no? Donde ya hay casos de hasta 600,000 casos de pacientes que están presentando cepas de micobacteria, que están presentando resistencias a antibióticos como rifampicina y cinosida. Datos muy importantes, porque la incidencia que tenemos en México es mucho mayor, efectivamente, en Nuevo León y en Baja California, pero lo tenemos en general en toda la República, ¿no? Y 1.3 millones de pacientes son pediátricos, de los cuales han muerto alrededor de 250,000 a causa de esta enfermedad. Y sí, TB es la principal enfermedad contagiosa oportunista que se presenta en los casos de los pacientes que presentan el virus de inmunodeficiencia humana. Solamente en el 2018 la OMS estimó 289,000 casos, nuevos casos de tuberculosis ya en el continente americano, y el 26% de las muertes ocurrió en esta población susceptible que se encuentra inmunocompetente, y la mayoría de ellas sí tienen que tener un screening rutinario de TB por el desarrollo que tienen dentro del sistema inmune. El 80% de los casos con TB se concentran en ciertos países, México siendo liderando el tercer lugar entre Brasil, Haití, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela. Entonces, hablando un poquito de México, podemos ver la misma tendencia. Hay una tendencia de 36,000 habitantes, estas son estadísticas del 2022, hablando de 36,000 habitantes durante este periodo, estamos hablando de 28 pacientes por cada 100,000 habitantes. Y en cuanto a la incidencia de TB en VIH positivos,
estamos hablando de 4.500 pacientes, son 3.5 por cada 100.000 habitantes. Entonces, podemos observar a lo largo del tiempo esta tendencia continua hasta el 2019, donde en cuanto a la presencia de nuevos casos y las recaídas de TB, hay una inflexión importante entre 2020 y 2021, lo cual podríamos suponer que efectivamente el gobierno ha manejado de manera correcta el sistema de salud, ha implementado nuevas tecnologías y ha trabajado de manera correcta erradicando la TB, trabajando, ¿cuál es el punto clave? Trabajar con pacientes que ya fueron diagnosticados con TB latente. Pero ¿qué es lo que sucedió? Que hubo una modificación en el comportamiento social debido a la pandemia que ocurrió durante este periodo. Entonces, si bien tenemos un problema a nivel epidemiológico de tener un registro correcto, verdadero de todos los casos que se tienen de TB en México, solamente con las modificaciones que hubo en el comportamiento, que las personas empezaron a hacinar, que hubo menor contacto, también hubo un menor registro de la gente afectada y del seguimiento que se tuvo que haber tenido con estos pacientes. Menos personas tuvieron seguimiento a su enfermedad y sí, de por sí, y esta es una realidad, ¿no? Los apoyos que se tienen para las campañas de tuberculosis en comparación con cáncer, con VIH u otro tipo de enfermedades es nula. La verdad, se tiene que brindar más apoyo, no solamente al diagnóstico, sino a la investigación de nuevas tecnologías y nuevas terapias para poder tratar a estos pacientes. Todo esto se vio fuertemente modificado durante la pandemia del COVID, que sí afectó, y lo podemos ver en este tipo de tablas. Hoy en día, yo creo que fácilmente puedo decir que la tuberculosis ya es de nuevo la principal pandemia a nivel mundial, ¿no? Una enfermedad infecciosa. Solamente durante este tiempo fue hecha a un lado por el COVID durante este periodo, estableciendo 1.24 millones de personas de muertes durante este periodo, 1.13 millones por TB en personas que no eran VIH positivas y en aquellas que sí, 0.63 millones. Pero hoy en día ya se vuelve a normalizar este número y de nuevo TB vuelve a ser una de las principales causas de muertes por esas enfermedades infecciosas a nivel mundial. Por tal razón, y haciendo un resumen de todo lo que acabamos de ver, es que la Organización Mundial de la Salud ha establecido una resolución para mayo del 2014 que establecía el objetivo para el 2035 de poder erradicar la TB a nivel global, ¿no? Entonces, esto que empieza en vigor desde el 2015 al 2035 era disminuir en un 95% las muertes por tuberculosis y disminuir en un 90% los casos nuevos entre este periodo. Entonces, justo es bajar esta línea base, que podemos verla a lo largo de los años, hasta una incidencia casi de cero, que ojalá en algún momento se pueda lograr, pero ¿cuáles son las estrategias que se tienen que implementar aunado a lo que ya se ha hecho a nivel global, y no solamente a nivel global, sino en México? Entonces, para ello, yo sé que ustedes ya conocen este tema, vamos a entrar un poquito en contexto de cómo es el ciclo de vida para entender por qué las tecnologías son como son hoy en día para poder diagnosticar de manera rápida a este bacilo o a esta micobacteria. No, entonces sabemos que la tuberculosis afecta principalmente a los pulmones, se hacina en forma de granuloma cuando es TB latente en el alveolo de los pulmones, hasta en algún momento cuando ya el paciente tiene síntomas, ya pasó por los distintos estadios clínicos hasta TB activa, es posible de este paciente poder llegar a generar otro ciclo infeccioso en otra persona a través de un contacto por gotículas o las partículas que está liberando al momento de toser o de hablar. Lo interesante de este bacilo es que en algún momento se puede acercar, no tienes que tener un contacto directo con la persona, se puede secar y suspender en forma de aerosol y viajar a lo largo del aire para poder infectar a otro individuo. Se dice que una persona puede llegar a infectar hasta otras 15 personas que pudieran estar en contacto con su mismo ambiente para el efecto del ciclo de vida de la tuberculosis. Entonces, en este caso de este paciente, ¿cuál es el diagnóstico? Tiene que haber sintomatología clínica, puede haber datos en la radiografía de tórax y todos los síntomas clínicos como es fiebre, pérdida de peso,
tos prolongada hasta 14 días, donde incluso podemos tener sangre, entonces ya es un paciente que sí se le tienen que hacer pruebas que están enfocadas a la detección de tuberculosis activa. Hablando un poquito de la fisiopatología, hay dos caminos, ¿no? Entonces, uno es que una vez que se tiene la exposición al bacilo, hay dos caminos que se pueden llevar a cabo. Uno, donde los procesos de inmunidad celular e inmunidad adaptativa trabajan eficientemente dentro del organismo, donde pueden eliminar a la bacteria. Que esto sucede aproximadamente, se estima que entre un 50 a un 80%. Pero entre un 20 y un 50% entran en TB activa. ¿Qué sucede? Que entran los macrófagos, fagocitan al bacilo, se forma la estructura de granuloma y se queda latente en el alveolo del pulmón y se puede mantener ahí durante toda la vida. Incluso el paciente, si no hay ninguna modificación, puede llegar a morir por cualquier otra cosa y haber sido un tuberculoso latente durante todo el periodo de tiempo a partir de la primoinfección. Pero ¿qué sucede? Que en algún momento puede haber una comorbilidad, puede haber un tratamiento inmunosupresor o algo que haga que se baje el sistema inmune, se vuelvan inmunocompetentes y se active el metabolismo bioquímico de la bacteria y este se empieza a replicar adentro del paciente y en algún momento pasa al estado incipiente, posteriormente al estado subclínico, hasta llegarse a activar como una TB activa. Para de nuevo poder ser un foco infeccioso, poder llegar a infectar a otros pacientes, sin embargo, un tratamiento oportuno puede llegar a ayudar de manera eficiente a estos pacientes que tienen TB activa. ¿Cuál es el punto clave entonces? Es la eficiencia que tiene la bacteria para poder infectar el macrófago que se encuentra en el alveolo. Pero tenemos que tomar en cuenta que sí, uno es la entrada del bacilo al alveolo pulmonar a través de una gota de aerosol, la fagocitosis por parte del macrófago alveolar y la destrucción del macrófago y la diseminación local. Pero no todas las personas tienen la capacidad de generar, vamos también, no todo es malo, en su totalidad, la capacidad de generar aerosoles con suficientes bacterias viables para poder infectar a otros individuos y tenemos que tomar en cuenta el surfactante, que es una de las principales barreras iniciales como respuesta inmune, que son factores importantes que sí tenemos que considerar que pueden ayudar en algún momento a evitar la adhesión de la micobacteria a las células que se encuentran dentro del pulmón. Pero por otra parte, siguiendo todo este camino, en este punto, cuando sí es fagocitado por estas células que son TH17 positivas y se llegan a fagocitar a este bacilo, ¿qué sucede? Que el bacilo libera un péptido, SAT6, que permite la activación del complejo fagosoma-lisosoma y en algún momento le va a permitir al bacilo entrar al citoplasma de la célula y posteriormente generar este tipo de lesiones que en algún momento van a pasar por el proceso mucosilar para poder ser expulsadas ya en una TB activa cuando las lesiones son suficientes y tiene síntomas el paciente y efectivamente en este momento es un foco infeccioso, ¿no? Entonces estamos viendo cuáles son los estadios clínicos y qué es todo lo que tiene que suceder por parte del bacilo para poder infectar a otro individuo o a otro paciente, ¿no? Pero, bueno, solamente esto lo pongo como resumen para observar que aparte de las primeras condiciones que ya hablamos, que pueden delimitar la unión del bacilo al paciente o a las células que se encuentran en los pulmones, bueno, tenemos la IgA. La IgA, estos anticuerpos son la primer barrera de defensa. ¿Por qué? Porque se van a unir a la micobacteria y van a evitar la unión en su primo entrada, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Considerar el funcionamiento de las células betas que se encuentran en los centros germinales del alveolo, que presentan no solamente factores importantes como IgA, IgG, IgM, sino el complemento y los procesos de opsonización por la liberación de citocinas complementarias que me ayudan a marcar este bacilo para que lleguen más macrófagos a poder fagocitarlo y en algún momento mínimo poder hacer la estructura de granuloma para mantenerlo de manera latente. Entonces el organismo es muy inteligente. En algún momento donde dice, yo ya no puedo trabajar lo suficiente para la cantidad de bacterias que se encuentran replicadas dentro del organismo, entonces establece este tipo de estructuras para mantenerlo latente dentro del cuerpo, para en algún momento
pues, lamentablemente poder activarse. ¿Por qué vemos todo esto? Porque esto es lo que explica este comportamiento dentro del paciente, ¿no? Que una vez que yo tengo un proceso de infección o de exposición, una primoinfección, ¿qué sucede? Puede haber una rápida activación en algún momento, puede ser TB latente, una reactivación rápida, una reactivación lenta, pero dependiendo de la situación clínica o historial clínico del paciente, puede haber una activación cíclica pasando por los distintos estadios, que es la incipiente, la subclínica y la TB activa. Y comúnmente solamente escuchamos TB activa, TB latente. Pero ¿qué sucede en estos casos? La única diferencia es que dentro de todas estas TB activa es la única que va a haber síntomas y sí va a ser capaz de ser un foco infeccioso para otras personas. TB latente, como ya dijimos, no tenemos la disponibilidad del bacilo para poder someterlo a pruebas de susceptibilidad y conocer a qué sí y a qué no es resistente o a qué tratamiento yo puedo someter al paciente. Entonces, ¿por qué? Porque sigue hacinado en los pulmones. Entonces, por eso es que todas las pruebas que se han generado para poder detectar y que la OMS me permite, porque ya están validados, el gold estándar son los IGRAs, ¿no? Es linfocitos sensibilizados que una vez tenemos de nuevo presencia con el mitógeno, porque están actuando con inmunidad adaptativa, va a haber una liberación de interferón gamma que yo pueda detectar y esos niveles de interferón gamma ya están validados para yo decir, sí, ya tuvo un previo contacto. Sin embargo, es importante establecer que detectar TB latente no me está quitando la presencia de yo tener una TB activa, ya lo tengo que llevar con la parte clínica y todos los demás datos que hemos estado hablando, radiografía de tórax, si no hay anormalidades para poder decir, ok, ¿no? Puede ser TB activa. Y ya es otro tipo de cosas que yo voy a tener para poder hacer este diagnóstico. ¿Por qué? Porque yo ya tengo la muestra en esputo y estos bacilos ya los puedo meter a distintos tipos de técnicas. Entonces, una es TB latente, la TB subclínica y la TB incipiente, que es que ya tienen un proceso metabólico considerable, pero yo puedo solamente observar en radiografía, solamente en el nivel de subclínico, hasta activarse, y esta es la única que puede ser un poco infecciosa. Pero no es que a todos los pacientes que tienen TB yo los voy a someter a pruebas de escrutinio para saber si tienen TB latente o no. ¿No? Tengo que tener un muy buen screening. Aquellos que están pacientes oncológicos, que están pasando por un tratamiento inmunomodulador, recipientes que están en momento de poder recibir un trasplante de órgano, personas que están inmunocomprometidas, que están pasando por VIH, personas por diálisis. Hay que tener especial cuidado en las personas diabéticas que tienen un daño pulmonar como silicosis y en pacientes pediátricos menores de 5 años que tienen un historial de contacto. Y bueno, aquellos que no aumentan el riesgo, pero pueden tener en algún momento una progresión, a los trabajadores de salud que todo el tiempo están en contacto con pacientes que tienen TB activa, pacientes pediátricos mayores de 5 años que han tenido historial de contacto, y bueno, las personas que están en hacinamiento. ¿Por qué? Porque podemos tener, no solamente están cautivas, sino podemos tener un buen seguimiento de este tipo de pacientes. Entonces, con todo esto y todo este fundamento, ¿en qué se tiene que enfocar la Organización Mundial de la Salud para poder combatir la tuberculosis? No es solamente implementar estos programas de salud, es disponer recursos para nuevos programas y hacer concientización a nivel poblacional, quitar el tabú que lamentablemente todavía muchos pacientes tienen a decir, ok, yo tengo tuberculosis, sino que tenemos que trabajar a nivel de TB latente. Todos aquellos pacientes que ya se detectaron que son portadores de este bacilo, tienen que, si tratados, pasar al registro nacional y dar un seguimiento durante todo el tratamiento para poder erradicar el TB. Y solamente en estos casos, hasta aproximadamente el 2050, si fijan, todos los metaanálisis son hechos hasta este punto, es que en verdad podemos llegar a querer estribar a esta meta. Porque si no, en algún momento se pueden activar y ser focos de infección. Ok, vamos a entrar a la parte interesante. ¿Cómo es el diagnóstico hoy en día? Entonces, TB latente, TB activa. Todas las pruebas que están para TB latente, como no tengo yo acceso a la bacteria, van a ser indirectas, ¿vale?
Han habido 3 tipos de pruebas muy buenas que han salido. Las primeras, bueno, el test de tuberculina y los TB-IGRAS. En algún momento salió TB-Spot, no sé si alguien lo llegó a ver o lo llegó a conocer, hasta donde yo sé ya no se hace en México, pero era una buena técnica. Y las pruebas en laboratorio que se llevan para TB activa, porque yo ya tengo mi muestra de esputo con mi bacilo presente y tengo que hacer microscopía, cultivo. ¿Y qué está haciendo la Organización Mundial de la Salud en general con todas las enfermedades y en la mayoría de las guías? Está tratando de migrar el diagnóstico de un standard of care, que es la microbiología clásica, a la detección por ácidos nucleicos o NATs, ¿vale? Entonces, el método estándar en el diagnóstico de laboratorio sigue siendo el examen microscópico de Bacillus tuberculosis por un frotis de esputo, que es la tinción de Barrow, la tinción de Zinn-Nielsen. ¿Cuál es la situación aquí? Que siempre todas las tinciones tienen un porcentaje muy bajo de sensibilidad, estadísticamente alrededor del 60%. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Especialistas capaces de leer estos tipos de frotis y prácticamente se puede decir, de muy grosso modo, si lo ve está, si no lo ve no está. ¿Vale? Entonces las sensibilidades son muy bajas. Y esto con un montón de situaciones que vienen dentro de las tinciones o de los reactivos que, suponiendo que en el mejor de los casos todo está bien. Se han aplicado nuevas tecnologías, la aplicación de tinciones por fluoróforos, pero ¿esto qué implica? Un costo más elevado, microscopios especiales que tienen focos LED para poder excitar estos fluoróforos para la emisión de onda que están detectando, pero la modificación, al menos a nivel estadístico, en cuanto a una tinción normal, es alrededor del 6%. Entonces no salgo por encima del 70% de efectividad. Pero por buena práctica, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener, una vez tengo mi muestra de esputo, hago mi cultivo y ya lo someto no solamente a cultivo, sino a otro tipo de pruebas. ¿Cuál es el estándar para cultivo del medio sólido? Pero para crecer una micobacteria en medio sólido, ¿cuánto tiempo necesito? Hasta 60 días. Y aún así lo tengo que someter porque me puede ayudar a nivel fenotípico, someterlo a pruebas de sensibilidad si es que no tengo pruebas fenotípicas. Pero puedo tardar hasta 2 meses en tener un crecimiento en medio Lowestein-Jensen. Y puedo utilizar medios automatizados que están utilizando medios líquidos para poder tener una positividad, que son equipos que ya todos tienen en sus hospitales, en los laboratorios, BACTEC, Bactalert o cualquiera de estos equipos automatizados que pueden detectar medios líquidos de crecimiento, y alrededor de los 30 días puedo llegar a tener una positividad hasta los 42 días máximo de crecimiento para una micobacteria. Aquí una foto del ejemplo de los equipos o de estas botellas de hemocultivo. Por eso es muy importante tener una muy buena comunicación con el paciente, porque fuera de estos hemocultivos, estos cultivos que se están llevando a cabo, poder indicar al químico especialista cuánto tiempo se tienen que estar incubando este tipo de medios, que él tenga un indicio, porque el estándar para cualquier otro tipo de medios son de 7 días. Lo bueno es que estas son botellas especiales, tienen más indicios y ya por protocolo saben, ok, lo tengo que dejar 42 días en crecimiento para poder tener una identificación. Entonces, bien mencionamos que la Organización Mundial de la Salud está tratando de aplicar la biología molecular, pero ¿cuál es el punto de que tiene que ser rápida para el diagnóstico? Se han establecido 52 aislamientos con coincidentes de secuenciación genómica completa para poder detectar estas cepas en otros países que pudieran estar infectando al paciente. Entonces, la secuenciación de ADN permite predecir con precisión los perfiles de susceptibilidad a fármacos antituberculosos de primera línea. Y mucho es bueno utilizar ese tipo de tecnologías cuando yo tengo la percepción de una cepa que pudiera ser multidrogo resistente o extensivamente resistente, que ya no solamente a rifampicina y isoniazida, sino a quinolonas u otros tratamientos de segunda línea. Entonces, hay bastantes tecnologías que me permiten llevar a cabo este análisis y varían desde 2 horas hasta 48 horas, dependiendo de qué estoy utilizando para hacer un análisis. Creo que se le acabó la pila. ¿No? Ahí está. Ok. Yo creo que ya todos conocen este equipo. ¿Qué me dice la Organización Mundial de la Salud? En adultos con signos y síntomas de tuberculosis pulmonar se debe utilizar GeneXpert
MTB-RIF como prueba diagnóstica inicial para la detección de tuberculosis y resistencia a la rifampicina en esputo en lugar de la microscopía de frotis, cultivo y la detección fenotípica. ¿Cambia? Sí. Okay. No cambia. No va a cambiar. Voy a checar la pila. Ok. Sí. Bueno, entonces, vamos de nuevo. Todavía estamos en TV activa. Siguiente, por favor. Todos están enfocados al análisis por RepoB. Siguiente. La detección de la secuencia genómica de RepoB de la micobacteria. ¿Y qué es lo que podemos encontrar aquí? Que también, si yo ya tengo el crecimiento de estas bacterias, yo lo puedo someter a estas tiras LPA, que me permiten, son dos las que vienen en los kits. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer? Puedes ver resistencia a rifampicina, a isoniazida. En el caso de personas con una muestra de esputo con frotis positivo, un cultivo aislado de micobacterias, se pueden utilizar estas tiras o sondas moleculares, que ya son comerciales, para ver resistencia a estos dos tipos de antibióticos. Siguiente, por favor. Y bueno, secuenciación genómica. Si ven anteriormente la secuenciación genómica la estábamos viendo más que nada para investigación, hoy en día, ya en México, vienen tecnologías muy importantes, muchas de ellas ya están aquí, donde puedes hacer secuenciación en alrededor de 2 horas, ya tener secuencias cortas de genoma, y esto ha ayudado mucho a pacientes lugar donde la incidencia de resistencia a rifampicina, a isoniazida, es muy grande. Entonces, aquí se pueden ver estas secuencias para saber cómo sí puedo tratar al paciente, más con los pacientes que hay un poquito más de urgencia, que están inmunocompetentes o están a punto de pasar por un proceso Ay, perdón. Láser, pero ya no lo puedo cambiar. Ahí está. Ok, entonces aquí podemos ver esas tecnologías y hay distintas casas comerciales y están de entre 30 minutos a 72 horas dependiendo. Entonces tenemos esta tecnología que está a punto de llegar a México, Oxford Nanopore, en donde tienes un tiempo de procesamiento de 30 minutos a 40 horas dependiendo de la secuencia. Muchas gracias. Mejor. Y finalmente, Targeted Next Generation Sequencing, que son las tecnologías más avanzadas. Esta todavía no se encuentra en México, más que nada se utiliza para investigación, y si bien no brinda información sobre la totalidad del genoma, un diseño cuidadoso de los observadores para investigar áreas específicas permite una mayor profundidad y cobertura. Pero tenemos AMFOR-TB, que es resistencia a rifampicina, isoniazida, fluoroquinolonas, linacelid, amicacina y streptomicina, que en algún momento, y muy próximamente, va a estar totalmente disponible en México. Y bueno, ¿qué me dice la recomendación por la OMS? En personas con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, se pueden utilizar tecnologías de secuenciación de última generación dirigidas en muestras respiratorias para diagnosticar la resistencia a rifa, isoniazida, praluquinolonas, pirocenamida y etambutol en lugar de pruebas de susceptibilidad a fármacos fenotípicos basados en cultivos. Y todo esto lo puedes tener alrededor de 30 minutos a 2 horas. Ahora bien, entramos a la parte interesante, TB latente. Entonces ya hablamos todo sobre el diagnóstico de TB activa, por qué son este tipo de pruebas, por qué se diferencian con las muestras de sangre y por qué pues, sí tenemos, ¿no?, la disponibilidad del bacilo. Entonces, si todos leemos el UpToDate, que yo sé que lo hacen, ¿qué es lo que sucede? Que dependiendo de cuál es la prueba inicial de elección, es el algoritmo de flujo del diagnóstico que yo tengo que llevar a cabo. Entonces, si yo estoy utilizando una prueba de tuberculina como diagnóstico inicial, tiene que ver mucho con las guías. Si yo estoy siguiendo la PAHO, si yo estoy siguiendo la OMS, recordar qué tipo de paciente yo estoy sometiendo a este tipo de pruebas y tener cuidado con los pacientes que son inmunocompetentes o son pacientes pediátricos que están por debajo de los 2 años. ¿Vale? Mucho con la utilización de las pruebas de IGRA tienen que ser con el diagnóstico clínico y el seguimiento por parte del médico. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria del paciente, más en pacientes pediátricos que tienen menos de 2 años, la respuesta no va a ser la misma. ¿Vale? La liberación de interferón gamma a partir de estos pacientes va a ser mucho menor a un paciente adulto o pacientes pediátricos mayores de 4 años. Entonces, ¿qué me dice la OMS y la PAHO? Que yo tengo que tener un seguimiento clínico con estos pacientes de esta edad. Y si yo tengo un test de tuberculina negativo, preferentemente yo tengo que volver a hacer la prueba, pero utilizando un TB IGRA.
¿Por qué? Porque el test de tuberculina es un poquito más subjetivo, no objetivo, hay puntos de corte, vamos a revisar, pero necesitas una expertise del médico, saber poner, medir la induración, que no es el enrojecimiento, y tener una práctica de cómo poner, que es poner el péptido. Y bueno, si yo tengo un test indeterminado de TB-IGRA, puedo volver a tomar el test, pues está muy relacionado con el cuadro clínico del paciente y es un poquito más objetivo que el test de tuberculinas. Todas las pruebas existentes son enfoques indirectos, ya lo dijimos. Está enfocado a la utilización de una proteína recombinante o un péptido purificado, al cual yo voy a someter, tener contacto con el paciente, y si ellos ya tuvieron un contacto primo con el bacilo, van a ser linfocitos sensibilizados que van a tener una liberación masiva de interferón gamma. Entonces son estas dos principales pruebas las que tienen hoy en día. ¿Por qué les pongo el ELISA Spot o el TB Spot? Porque fue una técnica que tal vez en algún momento alguien manejó. Entonces, que eso está muy bonita, de hecho era muy buena técnica. Todos están basados en la liberación de interferón, pero hay distintas condiciones. La test de tuberculina ¿qué es lo que sucede? Que ocupas un seguimiento de hasta 72 horas. Entonces tenías que inocular la PPD y tenía que regresar el paciente entre 8 y 72 horas y ver el tamaño de la induración. El ELISA es tener las placas sensibilizadas, donde tengo mi muestra de sangre que yo purifiqué, lo pasé por un proceso de extracción, hay liberación de interferón gamma y es lo que yo voy a medir. Y el ELISA Spot, ¿qué es lo que estaba haciendo? Yo medía las colonias que se agrupaban de linfos, y esas colonias, según el tamaño de la colonia, tenían una liberación de interferón gamma y era lo que yo medía. No, obviamente estas son un poquito más costosas porque ya son automatizadas y requieren otro tipo de equipos. Esta no tanto, pero es mucho más sensible y aquí no hay entrecruzamiento con de bacterias no tuberculosas y no hay una afectación de que si recientemente habían sido inoculados por la BCG. Entonces empezamos con el test de tuberculina. Tenías que tener una visita entre 48 a 72 horas después. Tenías que hacer una lectura correcta, no leer enrojecimiento, solamente la induración. Entonces, ¿cuál era el punto de corte? 10 milímetros. Entonces, si ya tenía ese tamaño, ya era positivo para una TB latente, pero teníamos que considerar que si era un paciente con VIH, un monocompetente, entonces se bajaba ese punto de corte a 5 milímetros, ¿no? Entonces, sí había reactividad cruzada con otro tipo de micobacterias no tuberculosas. ¿Qué sucede con los IGRAs? Que es el mismo fundamento, pero estamos trabajando de igual manera con la memoria celular, pero esto es solamente medir en el medio cuál es la cantidad de interferón gamma que se está liberando y que el equipo va a poder detectar. Es una sola visita, es una sola muestra, se utiliza con controles y puntos de corte, y bueno, este es más robusto. ¿Cuál es el procedimiento básico? Extracción de sangre de los pacientes, la exposición de linfocitos T en sangre, antígenos derivados de estos dos antígenos específicos solamente para la Mycobacterium tuberculosis, la medición de interferón gamma y la comparación de resultados de la muestra de pacientes con valores de control positivo y negativos. Y bueno, entonces ya en resumen de estas técnicas, la duración es mucho menor en este tipo de pruebas. ¿Y qué es lo que comúnmente se utilizan? Una prueba hoy en día que tarda alrededor de 24 horas. Tengo toda la parte preanalítica, 24 horas después de la incubación, yo hago la medición de interferón gamma. Pero ha habido modificaciones en esa tecnología. Ya se han desarrollado nuevas tecnologías que facilitan la parte preanalítica y disminuyen el tiempo de incubación. Entonces fue un artículo muy bonito que se hizo a nivel global por el grupo de la doctora Goletti y asociados, y a nivel global la población que participó en México fue la población de Mexicali, ¿no? Que sabemos que los índices de tuberculosis es masivo, más del 80% de la población en Baja California ya es presuntiva de TB latente. Y bueno, se llevó a cabo este estudio transversal multicéntrico con pacientes de TB activa, con una N200 y participantes con diferentes niveles de exposición. Se trabajaron con valores estadísticos para ver si había una positividad según la actividad que tuviera la persona que se estaba analizando. ¿Qué es lo importante? Que las pruebas emergentes mostraron una mayor sensibilidad, pero esto es normal y es lo que se espera, que en cuanto al mercado haya una nueva tecnología que se trabaje para poder
quitar los gaps de las necesidades que van surgiendo con las nuevas tecnologías. Entonces, ¿qué pasa? Que esta nueva, a la que comúnmente se suele solicitar, es mucho más sensible, de un 97% más sensible en comparación con un 80% de la prueba estándar o que más comúnmente se pedía, y con significativamente menos falsos negativos, de 2.5 a 17.5% de falsos negativos. Es un número enorme. ¿Qué me sucede? Que después de yo estar trabajando varias horas en laboratorio y tengo que esperar 24 horas más de incubación, yo tener indeterminados y falsos negativos y volver a tomar la prueba, es bastante tiempo el que me quita para poder hacer un diagnóstico correcto. Pero ¿qué es lo importante? Los valores predictivos, que los valores predictivos solamente salen ya con los datos clínicos. Sí hablo de sensibilidad, sí hablo de especificidad, pero hasta que salen las pruebas clínicas yo tengo estos valores. Y el valor predictivo negativo fue del 90.1% y el valor predictivo positivo fue del 92%. ¿Qué me dice? Que yo me aseguro que mientras más alto sea el valor predictivo negativo y sale negativa la prueba, no va a regresar el paciente posterior con sintomatología o con otra situación de que diga, ¿sabes qué? Sí estaba cursando por la infección, simplemente no lo detectó. Y bueno, dentro de las pruebas, los verdaderos positivos de esta N200 fue del 96% en comparación con un 73%. Los indeterminados fueron solamente 1%. ¿Qué pasa con los indeterminados? Con los pacientes que están inmunocompetentes, que presentan una concentración de linfos por debajo de las 200 células por mililitro, la respuesta inmune no va a ser tan exacerbada como otros pacientes que no se encuentran así, ¿vale? Entonces, los resultados van a estar por debajo de los puntos de corte. ¿Qué pasa con los indeterminados que tengo que volver a procesar? Entonces, aquí es del 2% y aquí es del 1% y aquí es del 9.5%. Una especificidad del 97 versus una especificidad del 95. ¿Qué pasó aquí? Que el valor predictivo positivo aumentó con el riesgo de exposición a la tuberculosis hasta un 95.7%, mientras que el valor predictivo disminuyó a nivel estadístico. ¿Qué significa? Que las personas que estaban, al menos estadísticamente, en contacto en lugares donde había pacientes con TB activa, estos valores aumentaron con respecto a los grados de exposición de cada uno de ellos. Esta fue una publicación bien bonita que se llevó al ECNIS, donde se observó la sensibilidad significativamente mejor versus la prueba con mayor petición, que fue del 98% versus un 70%, y en cuanto a los indeterminados fue del 0.3 versus un 4.1%, perdón. Menor número de muestras en la zona de incertidumbre y una mejor sensibilidad. ¿Qué es importante? Que si bien estamos hablando de cómo se encuentra el sistema inmune del paciente que puede afectar esta respuesta, se trabajaron distintas concentraciones donde se encontraban menor a 500 células por milímetro cúbico a mayor de 500 células por milímetro cúbico. Y que mostraron estas pruebas emergentes que no había una afectación en la sensibilidad por la captación de interferón gamma con respecto a las otras pruebas. Entonces, ¿qué me ayuda? Que a pesar de que esté inmunocomprometido y pueda tener una mayor probabilidad de tener indeterminados, la sensibilidad es tan alta que a pesar de que haya una disminución en la presencia de estas pruebas, de estas células THI7 positivas, tengo una buena sensibilidad para poder detectar la tuberculosis latente en el paciente. Entonces, con esto llego a la nueva tecnología. Esta tecnología es un ELISA automatizado, utiliza fluoróforos, dura 17 horas la incubación, es totalmente automatizado y solamente se utiliza un solo tubo. Esto lo pongo porque me encanta la imagen. Entonces está el equipo. ¿Qué es lo importante? Fuera de tecnología, siempre la parte preanalítica. Entonces, por si hay alguien de laboratorio aquí, ¿qué sucede? Que una vez que se homogeniza, se mete directamente al equipo, el tubo siempre se transporta de esta manera. Esto es crítico. ¿Por qué? Porque no está el golpeteo de la muestra, no estoy activando los linfocitos, donde va a haber una liberación previa de interferón gamma por el movimiento mecánico, y cuando yo ya quiero hacer la lectura, entonces ya la sensibilidad que tienen y la liberación de interferón gamma no va a ser la misma. Entonces, esto es muy importante. Si se mantiene a temperatura ambiente son solo 8 horas y si se congelan hasta 31 horas, 30 minutos la viabilidad de la prueba. Se transporta de esta manera, no se congela, no se centrifuga, no se diluye, no tengo que separar la línea blanca.
Es muestra directa en un solo test. Obviamente tengo un negativo, tengo la presencia del antígeno y la presencia del nitrógeno, que es el control positivo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que se ocupan solamente 4 mililitros de sangre por tubo en heparina de litio, un transporte rápido de las muestras en refrigeración, y se recomienda transportar los tubos de la muestra en sangre en posición vertical para evitar cualquier riesgo en cuanto a la sensibilidad de la prueba. Y es muy fácil la interpretación, solamente o es positivo, o negativo, o indeterminado, en base a cómo salió el control positivo y el nil. Y bueno, datos importantes para llevar a casa es que la TB latente solo se puede inferir a partir de pruebas diagnósticas como la prueba de la tuberculina o los IGRAS. Las pruebas de tuberculosis latente solo se deben realizar si existe una intención de tratar la tuberculosis latente. La interpretación del IGRA dependerá de la probabilidad previa a la prueba, del momento de la vacunación de la BCG anterior y de la inmunidad subyacente del huésped. El diagnóstico de tuberculosis activa depende de pruebas microbiológicas y el contexto clínico de la enfermedad, como ya vimos otro tipo de pruebas. Y aproximadamente 40 al 50% de los casos tratados no se puede realizar un diagnóstico microbiológico y la terapia suele ser empírica. Esa es una realidad todavía hoy en día. El IGRA no distingue entre tuberculosis activa y latente, hay que tener en cuenta eso. No puedo utilizar TB-IGRA, no puedo utilizar pruebas de TB latente para suponer cómo va el riesgo para TB activa. No es presuntiva, ¿vale? Y algo que me pasa mucho es que en pacientes inmunocomprometidos, por buena práctica, yo tengo que solicitar la concentración de la población linfocítica, CD4, CD8. ¿Y qué es lo que yo voy a solicitar? ¿Cuál es la prueba gold estándar? Citometría de flujo o carga viral, ¿vale? Pero yo ocupo citometría de flujo para ver esa población celular y poder establecer cuál es la concentración de linfos para saber cuál es el grado de severidad o inmunocompetencia que sí tiene el paciente. No me puedo basar solamente en estas pruebas que tengan una detección de linfocítica, no. Gold estándar, citometría de flujo. No distinguen entre infecciones antiguas y recientes, no determinan la eficiencia del tratamiento y no deben utilizarse para descartar la tuberculosis activa o latente en personas inmunodeprimidas. Pero los IGRAS distinguen la respuesta entre BCG y una infección verdadera de TB. Y finalmente, este es el resumen de todo lo que hemos dicho. Si es un problema a nivel global, tenemos que hacer un esfuerzo consciente en trabajar con este tipo de pacientes y enfocarnos de manera consciente y proactiva en los pacientes que tienen TB latente para poder erradicar o llegar al objetivo que tiene la OMS. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta. En nombre del Colegio de Médicos Generales, agradecemos entrega su constancia por su brillante participación. Muchas gracias. Un pequeño presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Lo dejo prendido. No, gracias a ustedes. Gracias por la oportunidad.